Buenos días, hermanos y hermanas que nos escuchan esta mañana. Es una bendición estar con ustedes. Es un tiempo maravilloso cuando nos decidimos a escuchar, escudriñar, estudiar la palabra de Dios, y cuando permitimos que por el Espíritu Santo en nosotros la verdad de la palabra de Dios se vuelva más que solamente verdad en nuestro entendimiento, pero también que se vuelva la verdad de nuestro testimonio. Es decir, cuando estudiamos la Biblia con la intención no de solamente adquirir conocimiento, pero con la intención de aplicar eso que estamos aprendiendo a nuestro diario vivir. Creo que es una de las cosas más importantes de nuestra doctrina. Es decir, el cristianismo es distinto a cualquier otra creencia religiosa o cualquier otra religión, si lo quisiéramos llamar así, aunque sabemos que no es necesariamente una religión. Pero el cristianismo es distinto en el sentido de que en este libro que llamamos la Biblia, Dios no solamente nos dice qué hacer, pero también nos dice cómo hacerlo. Y al decirnos qué hacer y al decirnos cómo hacerlo, lo más maravilloso de todo esto es que nos provee del poder necesario para hacerlo. Cosa que ninguna otra religión, jamás en la historia de la humanidad ha habido una religión que pueda proveer del poder necesario para hacer lo que su líder religioso o su religión les demanda. No así con nosotros. Y aquí tenemos un libro que nos habla acerca de cómo andar en el Espíritu. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Andar en el Espíritu. La semana pasada hablamos mucho acerca de lo que es el ministerio del Espíritu, porque queremos estar familiarizados con eso. Porque una cosa es poder hablar del Espíritu y otra cosa es entender lo que es el Espíritu. El Espíritu Santo, dicho sea de paso, es uno de los temas del cual hablamos mucho pero estudiamos poco. Creo yo que es así. Con todo respeto lo puedo decir. Hablamos mucho pero estudiamos muy poco. Y claro, predominantemente hablamos de Jesús y de Dios, Jesús, Dios, Jesús. Hablamos del Padre, hablamos del Señor Jesús, hablamos de eso. Pero muy poco dedicamos tiempo a estudiar la persona, el carácter y el ministerio del Espíritu Santo, siendo que es hablar de Dios. Es la tercera persona de la Trinidad y obviamente el Espíritu Santo es Dios. Entonces, creo que la semana pasada hablamos acerca de lo que es el ministerio del Espíritu Santo. Tocamos un poco acerca de lo que es su carácter. Y hoy vamos a ver lo que significa para el cristiano andar en el Espíritu. Por eso vamos a comenzar en el verso 16. Vamos a terminar el capítulo. Ahora, esto es lo que voy a hacer, si me permiten ustedes, y si Dios me da la sabiduría para hacerlo. Vamos a terminar el capítulo. La semana que viene vamos a hacer un estudio acerca de Jesús, nuestro máximo ejemplo de cómo andar en el Espíritu. Y nos vamos a quedar fascinados de la manera como la Biblia nos dice aquí. Obviamente, estas son instrucciones para las iglesias de Galacia. Aplican exactamente a nosotros porque tenemos el mismo problema. Pero al aplicar a nosotros también debemos de entender que no es algo que... Una de las cosas maravillosas de Jesús nos dice en el libro de los Hechos, que se escribe de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero lo hizo y después lo enseñó. Y eso es lo que quiero hacer después de este estudio. El próximo estudio vamos a hablar acerca de Jesús, nuestro supremo ejemplo de lo que significa andar en el Espíritu. Así que, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti esta mañana, Señor, a darte las gracias, oh Padre, por tu presencia en este lugar, por tu protección, tu provisión, por todas las cosas que haces por nosotros. Gracias te damos, Dios, por el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Y gracias te damos también, Señor, por el don del Espíritu, por el Espíritu que ahora vive en nosotros, que es nuestro Maestro, que nos guía a la verdad. El Espíritu que nos enseña a cómo vivir nuestras vidas para la honra y la gloria de Cristo Jesús y a cómo cada día ser más y más como Él. No es algo que nosotros hacemos, es algo que Él, el Espíritu Santo, hace en nosotros. Así que, Señor, emocionados en cierta manera, o en gran manera, pero también siendo realistas de nuestra situación. Vivimos en un
cuerpo que es de carne y tenemos una batalla que es constante. Y será de mucho provecho para nosotros aprender cómo al andar en el Espíritu podemos decir no a los deseos de la carne. Así que enséñanos pues, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Capítulo 5 entonces, la semana pasada, como les dije, hablamos acerca de lo que hace el Espíritu Santo. Y esto es porque Pablo va a llegar a este tiempo. Acuérdense el tema de los Gálatas, las iglesias en Galacia. El tema aquí es de nuestra libertad cristiana. ¿Qué significa vivir en esa libertad cristiana? Y Pablo comienza obviamente de una manera magistral, hablándole a las iglesias de Galacia y les dice, ¿qué les pasa? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿van a terminar ahora en la carne? Previamente les había dicho, no, hay un solo evangelio. Y si nosotros mismos, dice, un ángel del cielo les predicara otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema, quede bajo maldición. O palabras serias. No puede ser, dice, que habiendo comenzado en el Espíritu vayamos ahora a terminar en la carne. Eso habla acerca de los Gálatas que estaban siendo seducidos ahora, tratar de hacer cosas en su esfuerzo, en su propia sabiduría, para cómo así agradar a Dios. Y les dijo, no, si la salvación es un asunto de fe, la justificación comenzó por fe, entonces la santificación tiene que continuar en fe. Como iniciaste, así te mantienes. Todo comenzó por fe, entonces mantente en eso, en la fe. Y luego les va a hablar de la manera muy, muy, muy poderosa de lo que él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces dice, no. Aun cuando vivo en este cuerpo, en esta carne todavía, el hombre interior ha recibido una nueva naturaleza. Hemos sido redimidos, perdonados por el sacrificio de Cristo Jesús. Hemos llegado a ese lugar donde ahora podemos decir somos salvos. Nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu. Vivíamos en la carne y llegó el momento en que entendimos y ahora hemos nacido del Espíritu. Entonces ahora vivimos en el Espíritu. Entonces también debemos andar en el Espíritu. Romanos capítulo 6 nos dice, capítulo 8 también. Si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Ahora, cuando Él les dice aquí acerca de lo que significa vivir o andar en el Espíritu, lo que está detrás de esto, a veces es importante, recuérdense familia, es importante leer en contexto el pasaje que estamos estudiando. Este contexto comienza en el verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. Y hablamos de la libertad. Lo que el mundo llama libertad para nosotros en realidad es libertinaje. Eso es adicción al pecado. Eso es lo que ellos llaman libertad. Y todo el mundo quiere libertad. Pero no es la libertad que habla la Biblia. La libertad que habla la Biblia no es para hacer como se nos antoja, sino para hacer como debemos. ¿En qué sentido? Si ahora hemos nacido del Espíritu, ¿cómo debemos comportarnos? Andando en el Espíritu. La libertad que tenemos es para decirle no al pecado. La libertad que tenemos es para decirle sí a servir a los demás. Sí a la honra y la gloria de Cristo Jesús. Sí a que Él sea el Señor de mi vida. Sí a vivir en obediencia a su voluntad. Sí a vivir bajo la guianza y la dirección de su Espíritu Santo. Sí al estudio sistemático de su palabra para entender cuál es su voluntad. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Esa es nuestra libertad. Nos dice aquí, no uses tu libertad como ocasión para la carne. La palabra ocasión dice como una como una base de operación. Esa libertad que tienes no sea una base de operación para que la carne haga como quiere. Que la carne busca satisfacer sus propios deseos. Ok. Entonces, cuidado aquí porque eso es el contexto. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y luego vean, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Entonces, este es el contexto en un lado. El otro lado de este contexto va a ser el verso 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dentro de estos dos paréntesis, si lo queremos ver, se encuentra definido lo que significa andar en el Espíritu y por qué es importante andar en el Espíritu. ¿Y de dónde viene esta idea de andar en el Espíritu? Entonces dice, digo pues, verso 16, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vean esto, andar en el Espíritu. Otra manera de decirlo sería caminar en el Espíritu. Otra manera, sean guiados por el Espíritu. Otra manera, sean llenos del Espíritu. Es decir, la vida llena del Espíritu tiene este contexto, tiene este sabor, tiene este propósito. ¿Cuál? La vida en el Espíritu tiene el propósito de darnos victoria sobre la carne. Aquí hay dos cosas importantes. Verso 16 es un mandamiento. Un mandamiento con dos puntos principales. El primero de ellos, el mandamiento tiene este primer punto principal: andar en el Espíritu. Caminar. La vida del cristiano es un paso a la vez. No estamos aquí compitiendo carreras con nadie, estamos caminando. Eso quiere decir que estamos en constante movimiento, estamos avanzando en todos los sentidos, vamos progresando pues. Ok, en ese sentido el primer punto de este mandamiento es andar en el Espíritu. Y luego en relación a por qué andamos en el Espíritu, hay algo bien importante en la segunda mitad del verso 16. Y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra no en el griego, en el español no se nota, en el inglés tampoco, pero en el original griego se nota muy claramente. Es un doble negativo. ¿Qué quiere decir un doble negativo? Es cuando ellos querían decir, y esto en el idioma griego, cuando ellos querían decir enfáticamente no, ellos usaban este doble negativo. Era no, 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 no. No, no, por supuesto que no, de ninguna manera. Eso es lo que significa el doble negativo. Entonces, la manera que esto está escrito es no, no, de ninguna manera. ¿De ninguna manera qué? De ninguna manera buscarás satisfacer o cumplir los deseos de la carne. A ver, aquí hay algo bien importante. El mandamiento dice primero andar en el Espíritu. Entonces no es algo que nosotros de vez en cuando buscamos o queremos o deseamos o oramos o pedimos, no. Ese es un mandamiento del Señor, que el diario vivir del cristiano sea en el Espíritu. Nuestra discreción. Y tampoco decidimos, es un mandamiento del Señor, porque la implicación es, andando en el Espíritu podemos decirle no a la carne que está en nosotros. Ahora, ese es un punto importante. ¿Qué es la carne? La carne en la Biblia, esa palabra sarx, S-A-R-X en griego, carne significa no solamente el cuerpo. Jesús, recuerden en el Evangelio de Lucas, cuando después que resucitó, les dijo, estaba comiendo pescado y le dijo, ¿por qué se asustan? Ellos pensaron que era un fantasma, dice, y le dijo, ¿por qué se asustan? Vengan y tóquenme. Un fantasma no tiene carne y hueso como yo. Entonces, carne se puede referir al cuerpo. Pero también, la mayoría de las veces, vamos a encontrar esta palabra carne como el asiento desde donde opera el pecado. Es esa naturaleza pecaminosa. De hecho, la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, traduce carne como naturaleza pecaminosa. Es esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Es esa naturaleza en nosotros que nos hace rebelarnos en contra de Dios, porque nos hace pensar inmediatamente de manera egoísta. Esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, esto es lo que deseo. Pero eso es contrario a lo que Dios dice. Bueno, ni modo. Eso es contrario a ni modo. Eso no, bueno, ni modo. Eso es lo que yo quiero y lo quiero. Y eso es palpable en la vida de un niño, un bebé de 6 meses, 9 meses.
9 meses, digamos, un año, cuando ya se sientan y están ahí, ponga un juguete en medio de 2 niños y vea lo que pasa. Jamás he visto a esos 2 bebés decir, este es mi juguete, pero úsalo. No importa que yo no lo tenga, toma, úsalo. No, hombre. Esos pequeños criminales son capaces de matar. Si tuvieran la manera de hacerlo, lo harían. ¿Cómo lo aprendieron? Yo no he visto una mamá que le diga, hijo, esta mañana te voy a enseñar a cómo debes de ser un buen egoísta. No. Pero ya está en ese pequeño chiquillo. Entonces, esa carne es ese deseo constante de lo que a mí me agrada, aunque no sea algo que le agrade a Dios. Eso sería como la carne, de manera simple, porque tal vez no encontraríamos una definición técnica que satisfaga nuestro deseo por saber. No, la carne es ese deseo egoísta en nosotros que nos hace actuar en contra de Dios y en contra de otras personas. Entonces, dice aquí, mira, debes andar en el Espíritu, porque el Espíritu y solamente el Espíritu te va a poder dar ese poder para que digas no, definitivamente no a ese deseo. Ahora, esto es para el creyente solamente, porque el no creyente no tiene ese problema. Y aquí vamos a mirar algo bien importante. Vean lo que dice el verso 17. Leo el 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí nos explica en el verso 17 por qué dice eso. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces aquí está la vida más o menos de una persona. Nació de su mamá, obviamente. Fue creciendo en esta manera degenerada, y pongan cuidado la palabra que estoy usando, degenerada, es decir, muerto al espíritu, es una vida degenerada, no importa qué tan buena persona sea. Perdón. ¿En qué sentido? Bueno, hay una degeneración. Fuimos creados por Dios para ciertos propósitos muy particulares. Pero dado al pecado y dado a que nacimos físicamente de nuestros padres y heredamos esa naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, entonces ya nacimos con esos deseos pecaminosos de la carne, egoístas por naturaleza. Más adelante, por la gracia y la misericordia de Dios, escuchas de la palabra, el Señor toca tu corazón, el Espíritu Santo trajo convicción a tu espíritu, y ahora encuentras ese momento en donde dices, la verdad es que esta vida que he vivido no es la vida que quiero seguir viviendo. Estoy cansado del alcohol, estoy cansado de la pornografía, estoy cansado de las drogas, estoy cansado, lo que sea. O a lo mejor nunca hiciste nada de eso, pero todavía tienes ese vacío en tu corazón. Es que no le encuentro sentido a la vida, no sé por qué estoy aquí, no sé ni qué, a dónde voy, ni nada. Y tal vez has llegado a obtener todo lo que el mundo considera de alto valor. Tienes una carrera, tienes una casa, tienes un carro, tienes dinero, tienes una familia, tus hijos. O sea, tienes todo lo que el mundo desearía tener y todavía tienes ese vacío en tu corazón. Y ahora, movido por el Espíritu Santo que está tocando a tu corazón, pero hay algo que me hace falta. Y de repente el Espíritu comienza a tratar contigo. Y ahora empiezas a escuchar de que sí, hubo un día en que Jesús vino del cielo a la tierra para llevar tu pecado a la cruz. Y dices, no, pero yo no he pecado en contra, yo no le hice nada. ¿Le has honrado como merece? Porque después de todo, ¿quién te dio la vida que tienes? Bueno, sí, eso es verdad. ¿Le has dado a Dios lo que es de Dios? No, pues no. Entonces, ¿podría decir que le has robado a Dios? Pues si lo ves de esa manera, sí. ¿Podrías decir que le has ignorado? Pues sí. ¿Y podrías decirle que por no darle a Dios la honra y la gloria que le pertenece, has estado adorando a otra cosa, a otro Dios en tu vida? No, yo no tengo ninguna religión. ¿Y podría ser que te estás adorando a ti mismo? Ah, caramba, yo no había pensado en eso, pero si lo miras de esa manera, pues sí. ¿Y sabes cómo se llama eso en la Biblia? Idolatría. No, pues sí tienes razón.
¿Y qué has obtenido de eso? No, pues nada. ¿Y qué quieres hacer? ¿Quieres seguir en esa vida? No, pues no, por supuesto que no. ¿Y alguna vez has intentado cambiar? Sí, la verdad que sí. ¿Y tuviste éxito? No. ¿Por qué? Aquí viene la primera gran verdad. Porque humanamente es imposible cambiar a la carne. A la carne no se puede cambiar con carne. Dentro de ti hay esa guerra constante, ese conflicto. Mucha gente vive en este pleito con tanta gente y no saben ni por qué. Y están comiendo y de repente, mira que esto, que lo otro, empiezan a pelear. Pues una familia de 3 nada más. Y se la pasan peleando. Todo lo que sucede en tu vida que es horrible, que es pleito, que es contienda, que es envidia, que es deseos pecaminosos, todo lo que tiene que ver en tu vida con todo lo que es malo, tiene una relación directa con la carne. Ah, caramba, no había pensado en eso. Todo. El temor, la envidia, el pleito, todo. Una relación directa con la carne. Aquí está el asunto. El deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne. Ahora bien, como no es creyente todavía, aunque tiene todas estas cosas, ni siquiera sabe que tiene ese pleito dentro de sí. Hasta que no viene alguien y le dice, pero ¿sabes qué? Dios te ama y está dispuesto a perdonarte tus pecados y quiere llenar tu vida con propósito y quiere cambiar tu corazón y quiere enseñarte a amar a Dios para que puedas amar a tu esposa verdaderamente como debe ser, amor ágape incondicional, y a tus hijos, y para que entiendas que la vida tiene un propósito, no solamente es de vivir y ganar y todo, no. Hay mucho más para esta vida y todavía, no solamente es esta vida, pero la vida eterna. Dios vino para darte salvación y vida eterna. Porque si mueres sin Dios vas a ir al infierno, vas a estar separado de Él para siempre. Allá no vas a gozar de nada. Va a ser eternamente condenación y castigo, dolor y sufrimiento. No, pues no quiero eso. Ok, entonces ahora, recibiste a Jesús en tu corazón. El Espíritu Santo que estaba contigo ahora vino a estar en ti y toma residencia en ti. En ese momento van a suceder varias cosas. Número 1, el Espíritu Santo, como hablamos la semana pasada, se convierte en tu maestro. Te va a recordar todas estas cosas de la verdad de Dios. También el Espíritu Santo te va a dar esa sed por la palabra de Dios, esa hambre por la palabra de Dios. Y ahí te comienzas a involucrar, comienzas a leer la Biblia y el Espíritu Santo toma lo que está escrito y te lo va revelando. Y poco a poco va creciendo este interés por lo que está escrito en la Biblia. Y ahora tu vida está cambiando. Sin que te des cuenta, el Espíritu te ha ido transformando. Mira, sin Cristo Jesús, la vida es una degeneración. Por eso dije, es un degenerado. Con Cristo Jesús, el Espíritu Santo en ti te ha regenerado. Hay un nuevo principio, eso es la palabra regenerar. Hay un nuevo inicio, una nueva vida. Y esa nueva vida es con el propósito único de que en un día llegues a ser como Jesús. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces comienza a trabajar en ti. Pero al comenzar a trabajar en ti, aquí viene el asunto. Tu tiempo en la palabra de Dios, escúchame lo que te digo, tu tiempo en la palabra de Dios, tu tiempo en comunión íntima con Dios va a determinar tu caminar continuo en el Espíritu. O sea, guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu. Ahora hay alguien que tiene el control de tu vida. Ser lleno del Espíritu significa ser controlado por el Espíritu. Ya no respondes a los deseos de tu carne, ¿te das cuenta? Y poco a poco te va llevando en ese caminar un paso a la vez. Lentamente pero seguro. Vas avanzando y ahora te vas a dar cuenta que vienen esos deseos pecaminosos de tu carne. Es decir, te sientas en tu casa a ver la televisión y de repente comienzan cosas ahí y de inmediato lo cambias como si alguien te está viendo. Eso no es correcto. O hay algo allí y de repente, no, espérense. No, eso no es de Dios, vamos a orar. Y ya te das cuenta que, ¿qué pasó aquí?
Esos deseos que antes tenía y que me gustaba andar tras de eso, ya no es lo mismo. Ahora, eso no quiere decir que ya eres perfecto y no vas a pecar. Por supuesto que no. Todavía vive esa carne en ti, que es uno de los grandes misterios. ¿Por qué? Si Dios nos dio nueva vida, nos perdonó nuestro pecado, hemos nacido de nuevo, ¿por qué nos dejó esa horrible parte que se llama la carne, que nos va a estar traicionando? Yo creo que es una manera de enseñarnos a una dependencia absoluta en Él. Y también es una manera de darle gloria y honra a su nombre cuando sabemos que aun cuando tenemos esa horrible cuestión en nuestro ser que se llama la carne, caminamos en victoria sobre de eso, por Cristo Jesús que está en nosotros, por el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo que nos guía, por la palabra de Dios que da testimonio de Jesús. Entonces es maravilloso. Si Dios viene y nos cambia como robots y comenzamos a caminar, pues ¿dónde está el amor? Pero si Dios, aun cuando todavía permanece esa horrible carne en nosotros, pero nos ha dado la fórmula, nos ha dado la manera de cómo hacerlo, de que andemos en el Espíritu. Ok, andando en el Espíritu le voy a decir no a la carne. Cuando peco es porque yo quise, no es porque me obligaron, no, es porque fue mi decisión. Antes pecaba porque era esclavo del pecado, Romanos 6 dice, no tenía otra opción. El que toma y anda en la calle le dice, hey, ¿por qué tomas? Es la vida, ¿que no? Para ellos es lo más normal porque no saben otra manera. Pero el Espíritu que ahora está en ti, que te guía a la verdad, el Espíritu te dice, ¿en serio eso es lo que te conviene? No. Y ahora no quieres ir a eso. Antes te deleitabas en eso, ahora no. Por eso aquí el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne. La victoria sobre la carne es la llenura del Espíritu. Es uno de los temas más importantes. El verso 16 es uno de los versos más importantes en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Monumental. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos esa guerra constante. La carne no va a desaparecer hasta el momento en que mueras. Entonces sí, ahí va a ser la redención absoluta de tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, y vas a ir a estar con el Señor. En el cielo no hay nada pecaminoso, no hay carne nomás. Tu cuerpo va a ser transformado de una manera gloriosa, pero hasta ese día vas a vivir con esta carne aquí. El asunto no es que esté la carne presente en ti todo el tiempo. El asunto es que no le permitas a la carne que gobierne sobre de ti. ¿Cómo lo vas a hacer? Andando en el Espíritu. Ese es el contexto. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Significa ese deseo constante de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra y de aplicarla. Eso significa es andar en el Espíritu. Porque el Espíritu va a tomar las cosas que están escritas, Jesús nos dijo. Él hablará y os recordará toda la verdad. Entonces, y si ando en el Espíritu, los deseos de la carne van a estar ahí. Pero ya, como me dice aquí, no de ninguna manera. No lo tengo por qué satisfacer. Y es el deseo de mi corazón de no satisfacer esos deseos. Antes, totalmente desarmado. Mira lo que dice. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué habla de ley aquí? Parece como que no tiene nada que ver. Uno, por supuesto que sí. Andar en el Espíritu no satisfagáis los deseos de la carne, verso 16. Y ahora, de la ley. ¿Qué tiene que ver? La ley es nada más que esfuerzo humano. La ley te decía, mira, esto es lo que vas a hacer. No tendrás dioses ajenos delante de mí y todas estas cosas de los mandamientos, ¿verdad? No robarás, no matarás, no darás falso testimonio. Todos los mandamientos. Ahora, lo que la ley no podía hacer era darte el poder para hacer estas cosas. Era solamente esfuerzo humano. Tratar de hacerlo. No, pero es que no. ¿Por qué? Porque la ley no era para salvarte. La ley era para mirar, hacerte que miraras qué tan pecaminoso eras. No robes, no mates, no digas falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y entonces la ley te está diciendo, prácticamente te está acusando todo el tiempo. Difícil es eso. Por eso compara a las obras de a los deseos de la carne con la ley. Porque los deseos de la carne son esfuerzo humano. La ley es tratar de cumplir en esfuerzo humano lo que es imposible. Oh, ya veo.
Pero el contraste, pero si sois guiados por el Espíritu. Ok. ¿Guiados a qué? A la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de Dios. La verdad de la vida, la verdad de Cristo Jesús, la verdad de la salvación, la verdad de la muerte, la verdad de la vida eterna, la verdad del cielo, la verdad del infierno. ¡Wow! La verdad del pecado. Sí, ahora veo, tiene sentido. Entonces me estás diciendo que el mandamiento de andar en el Espíritu es para vivir en victoria sobre mi carne. Absolutamente. Y eso suena fácil. Parece ser que es algo sencillo. No lo es. Suena fácil. Es fácil decirlo, pero es difícil aplicarlo. ¿Por qué? Y ahora ve lo que empieza a decir aquí, verso 19. Y manifiestas son las obras. Los pensamientos después se vuelven acciones. Manifiestas son las obras de la carne. Que son que, y ve el orden en que están estas cosas y ve cómo se van a agrupar. Las obras de la carne son, y ese es plural, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ay. Adulterio y fornicación en realidad es una sola palabra, originalmente inmoralidad, indecencia, inmundicia, lascivia. ¿Qué es lascivia? Es una persona que llega a cometer todo tipo de inmoralidad en el plano sexual y no se inmuta en lo más mínimo, no le provoca ni siquiera el mínimo de vergüenza. Oh, no, hombre, esto está serio, esto es demasiado, esto es muy, muy difícil. Pero fíjate cómo las está agrupando. Primero, cosas que tienen que ver en el ámbito de lo sexual. Esto es tú mismo. Una persona que es adicta a la pornografía, a la fornicación, al adulterio, y que no le parece en lo más mínimo grosero hacer estas cosas. Ay. Pero ve cómo continúa aquí diciendo. Idolatría y hechicerías. ¿Qué es idolatría? Toda forma de adoración de otro Dios, falso Dios, o de cualquier otra cosa que no sea Dios. Idolatría. Hay personas que idolatran su trabajo, su dinero, su carro, su familia, sus hijos. Mamás, tengan cuidado de no idolatrar a sus hijos. Hay veces que ustedes piensan que sus hijos son la última Coca-Cola del desierto. Déjenme decirles con todo respeto, todos los hijos de todas las mamás son los más hermosos del mundo. Pero cuidado de amar a sus hijos a un punto de idolatrarlos. Cuidado pues, porque eso es un serio peligro. No voy a ahondar más, cuando lleguemos de eso vamos a hablar de eso. Idolatría. ¿Qué estás idolatrando? ¿Tu cartera? ¿Tu dinero? ¿Cuenta del banco? Lo que sigue es hechicerías. Eso viene de la palabra farmaquía, que quiere decir uso de drogas o estupefacientes. ¿Por qué condena el uso de las drogas? Porque en aquellos tiempos los hechiceros usaban drogas por medio de las drogas, bajo la influencia de las drogas, ellos hacían contacto con el mundo de lo oculto, con los demonios de las tinieblas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia es que hago contra de mi propio cuerpo. Idolatría, hechicería, lo que hago en contra de Dios. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Y vean esto, orgías. En esos tiempos era común embriagarse y hacer estas orgías públicas. Ni siquiera quiero dar comentario de eso, porque ya podrán imaginarse de lo horrible y lo satánico que era eso. ¡Wow! Pero el verso 18, si sois guiados por el Espíritu, no estás tratando de cumplir con algo con esfuerzo humano. Pero si no estás guiado por el Espíritu, entonces estás cayendo en cualquiera de estas cosas. Por eso la Biblia es constante. Dice, mira, Efesios 4 dice, andemos en humildad.
Romanos 13, andemos en pureza. 1 Corintios 7, caminemos en contentamiento, estar felices con lo que tenemos y con lo que somos. 2 Corintios 5, caminemos en fe o andemos en fe. Efesios 2, caminemos en buenas obras. Efesios 4, otra vez, caminemos diferentes del mundo que nos rodea. 2 Tesalonicenses 3, caminemos separados del pecado. Efesios capítulo 5, versos 2 y 3, caminemos en amor. Efesios 5, versos 8 y 9, andemos en la luz. Efesios 5, 15 al 16, andemos en sabiduría. Tercera de Juan, versos 3 y 4, andemos en la verdad. Estas son las obras de la carne. ¿Te das cuenta? Todo lo malo que tiene que ver, que sucede en tu vida, tiene que ver en una dirección, en una relación directa con la carne. Ahora te recuerdo, estas cosas se escribieron a cristianos. Quiere decir que los cristianos batallamos con esto, por supuesto. El peor error que puedes hacer es pensar que, bueno, ya soy cristiano, ya no peco. No, dice la Biblia que, y aquel que dice que no peca hace a Dios mentiroso. No, eso no queremos hacer. Bueno, sé serio, pues, reconoce. El problema es este. Pedro dice que Dios nos ha dicho, sé santo porque yo soy santo. El estándar de Dios es santidad absoluta. Ay. Es bueno para nosotros y muy fácil medirnos con otras personas. Yo no soy tan malo como este. No, si te quieres medir con alguien, mídete con Cristo Jesús. A ver, entonces, pastor, lo que usted está diciendo es que, por ejemplo, si en mi matrimonio tengo pleitos y tengo contienda, le estás alimentando a los deseos de la carne. ¿En serio? Es lo que dice aquí. Pleitos es obras de la carne. Envidia, cuando quieres lo que no tienes y te enojas porque otros tienen lo que tú quieres. No, hombre, ira. Qué rápido es para algunas mamás. Y yo lo he visto en la iglesia, hermanos, hermanas, con el amor de Cristo les digo. El niño hace cualquier cosa y ya lo están regañando y le ponen estas cargas pesadas. Que Dios te castigue y que Dios trate contigo y que Dios no sé qué, que esto. Ojalá y cuando ellos cometen esos errores también pidan lo mismo a Dios. Castígame, Señor. No, eso es de la carne. Esas son cosas de la carne. Adulterio, fornicación, ni se diga. ¿Enemistades? ¿Tienes enemistades con alguien? Bueno, pero es que el Señor sabe que yo soy así. No, esa es obra de la carne. Seamos claros, o sea, en verdad no tengo ni por qué hacer mucho comentario en esto está clarito aquí. Ahora dice, y cosas semejantes, ni siquiera es la lista completa, hay muchas cosas más. Acerca de estas cosas, dice Pablo, ya les he amonestado antes, ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una cosa es hacer, otra cosa es practicar. Practicar es un hábito, es algo que es permanente y constante. Vives en ese constante ira, vives en esa constante contienda, pleitos, celos. Yo te sugiero en el nombre de Cristo Jesús, y no estoy diciendo que perdiste tu salvación, a lo mejor nunca fuiste salvo. ¿Y cómo sabe usted que? Bueno, es que si tu vida se caracteriza, aquí dice Pablo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Y si no heredarán el reino de Dios, es porque no son de su pueblo. Y si no son de su pueblo, no son sus hijos. Porque nadie tiene parte. A menos que sean hijos de Dios. A Agar se le dijo, saquen afuera a Agar y a su hijo Ismael, porque ellos no heredarán con el hijo de la promesa. Entonces, si no heredaste, si no vas a recibir, es porque no eres hijo de Dios. Y yo te digo, si es constantemente, analiza tu propia vida, hermano, hermana, en el nombre de Cristo Jesús. Y no es para que te enojes. En serio, no es para que, y tampoco no es para que hagas excusas. Bueno, pues así es la vida. No es así, porque ahora viene lo contrario. A ver, primero el mandamiento, después el conflicto, ahora viene el contraste. Aquí está la diferencia. Más, el fruto del Espíritu es que es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No es esfuerzo humano. ¿Cómo así? No es esfuerzo humano. ¿Qué es entonces? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces aquí está la idea. A ver, hace unos días estaba leyendo acerca de esto y me encontré por primera vez, jamás había leído esto, un doctor que estaba analizando no sé qué ciertas cosas y se encontró trabajando, es un químico bastante reconocido, y estaba analizando el jugo de la uva. Obviamente, del jugo de la uva hacen vino, y lo que él estaba estudiando era por qué cierto tipo de uvas hacen mejor vino. Y se encontró que había estos racimos de uva que al extraer el jugo de este racimo, se dieron cuenta que había 9 componentes en ese racimo de uvas de esa calidad, de esa clase en particular. 9 componentes. Y llegaron a la conclusión de que ese produce el mejor vino que jamás haya existido. Es una calidad superior a cualquier otra. Pero esos 9 componentes. Pero lo que el hombre decía, parecía que era cristiano, lo que el hombre estaba diciendo era, a ver, si le saco uno de esos componentes solamente, los otros vinos, tal vez los jugos solamente tengan 8. Pero si a este que es de 9 le saco uno, ya no es la misma calidad. En orden, a manera de que ese vino sea de esa calidad excelente, tienen que estar los 9 componentes presentes. De lo contrario, no sirve. Y me quedé pensando en esto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos son? O sea, usted y yo no podemos decir, bueno, en realidad yo no tengo problema amar a la gente y tengo mucho gozo en mi corazón y vivo en paz con todo el mundo y soy paciente, hago bondades a cuanta gente puedo, soy misericordioso, benigno con otra gente, soy una persona de paz. Vivo mi vida bajo esta mansedumbre, pero cuando alguien le hace algo a mi gente o esto, entonces sí pierdo los estribos. Cuando alguien me ofende, ¿qué pasó? Si uno de esos hace falta, entonces nota que dice el fruto singular. El fruto del Espíritu se compone de estos 9 ingredientes, si lo quieres llamar así. Muchas veces hemos oído que el fruto del Espíritu es amor y las demás son características. No sé si es algo bíblico así, pero de todos modos puedo decir que el fruto del Espíritu es singular. Es esto que se envuelve en amor, en gozo, en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Ahora bien, cuando ese es el fruto del Espíritu es porque el Espíritu está obrando en mí. No ando en pleitos, no ando en celos, no ando en iras, no ando en contiendas, no ando en disensiones, tampoco en herejías, menos en orgías o homicidios o borracheras. ¿Te das cuenta? Es claro el asunto aquí, hermano. Pero bastante claro. ¿Cuál es el punto entonces? Bueno, si queremos evitar el mordernos y andarnos comiendo unos a otros, mire, ese es canibalismo cristiano. Si queremos evitar el andarnos mordiendo y comiéndonos unos a otros, consumiéndonos unos a otros, y si queremos evitar el ser vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, tenemos que aprender a cómo caminar en victoria sobre la carne. Esa carne que se opone a lo que es del Espíritu. Esa carne que nos engaña, que nos traiciona. Esa carne que constantemente... A ver, Santiago dice, no, el problema es, mira, ¿por qué estás en pleito con otras personas? Porque estás en pleito contigo mismo. Y si estás en pleito contigo mismo, o sea, tienes esta guerra aquí que no has sabido cómo se controla,
entonces vas a estar en pleito con... Es lo mismo que está diciendo aquí. Y entonces nos está diciendo, entonces si estás en pleito con otros, estás en pleito con Dios. Eso es triste, pues. A ver, a manera tan sencilla, entonces, ¿cómo es que funciona este asunto de andar en el Espíritu? Te lo voy a decir fácil. Todo el segmento tiene que ver con esto. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El asunto ahora es ¿cómo? ¿Cómo andamos en el Espíritu? Bueno, aquí está la clave. Y si te recuerdas de esto, te vas a recordar de todo. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Respuesta, con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven? Y el anciano, y la mujer, y el hombre, y el niño. ¿Con qué limpiará su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra de ti. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu para el creyente, escúchame esto, es bien importante. Andar en el Espíritu para el creyente significa simple y sencillamente esto. Es el aplicar diariamente, continuamente la palabra de Dios a mi diario vivir. Andar en el Espíritu significa aplicar continuamente, diariamente, la palabra de Dios a mi diario vivir. Eso es andar en el Espíritu. Eso es lo que dice aquí. ¿Con qué limpiaré mi camino? Con guardar su palabra. Así que en mi corazón guardaré sus dichos para no pecar contra de Dios. Y luego dice esto también maravilloso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juan capítulo 15 dice, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Efesios 5:26 dice, habiendo sido lavados y purificados por la palabra de Dios. Segunda de Timoteo dice que debemos presentarnos a Dios como obreros aprobados, que usan bien la palabra de verdad. Hebreos 4:10 nos dice que la palabra de Dios es cortante, más cortante que una espada de 2 filos. Aunque son muchos versos y aunque suena muy, de verdad, muy gráfico y muy difícil, la aplicación es tan, pero tan sencilla y a la vez tan poderosa. Andar en el Espíritu significa aplicar continuamente la palabra de Dios a mi diario vivir. Aplicar continuamente la palabra de Dios a mi diario vivir. Eso significa andar en el Espíritu. ¿Qué es lo que la promesa me dice aquí en cierta manera? Que si ando en el Espíritu, le voy a poder decir no, no, no. Absolutamente no a los deseos de mi carne. Y cuando eso pasa, hermanos, hemos aprendido a vivir en victoria sobre los deseos pecaminosos de nuestra carne. Ahora bien, una vez que hemos llegado a ese punto en nuestra vida, estamos dándole honra y gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Cristiano significa como Jesús, o cristiano significa pequeños Jesús. Y si somos como Jesús, y si queremos ser como Jesús, debemos andar como Jesús. Juan dice en su primera carta que aquel que dice que le conoce debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo Él anduvo? Bueno, la semana que viene vamos a hablar de eso. Jesús vivió toda su vida, hablando físicamente desde el momento acá que viene y comienza su ministerio, lo que sabemos de esos últimos 3 años y medio de su vida. Vivió todos esos 3 años y medio de su vida bajo el poder, la llenura y la dirección del Espíritu Santo. Y hay cantidad de versos que vamos a estudiar la semana que viene. Mientras tanto, ¿qué concluimos? A manera de que podamos vivir en victoria sobre los deseos pecaminosos de nuestra carne, debemos aprender a aplicar continuamente la palabra de Dios a nuestro diario vivir. Y caminaremos en victoria, un paso a la vez, pero seguro, trayendo honra y gloria al nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias que eres maravillosamente bueno con nosotros. Ayúdanos, Dios, a vivir caminando en el Espíritu, para que tu nombre reciba la honra y la gloria que se merece. En Cristo Jesús. Amén.